Cuando nos encontramos en una situación en la que debemos de medir una magnitud, nos podemos encontrar con dos escenarios. Bien, esta magnitud puede ser contada y sus unidades pueden ser unas entidades definidas, como por ejemplo podemos contar la cantidad de naranjas que se encuentren sobre de una mesa, y este siempre va a ser un número entero y del cual no va a haber ninguna duda de cuál sea la cantidad correcta. En este caso son 3 naranjas. Sin embargo, vemos por ejemplo que medimos agua en una probeta y que si la resolución de este material es de 1 mililitro, sabemos que el menisco está en un lugar entre 21 y 22 mililitros. Sin embargo, no vamos a poder asegurar con toda certeza el número exacto. Habrá quien diga que es 21.5 o 21.6, y pues esto no lo vamos a poder saber porque no va a haber ninguna graduación dentro de ellas. E inclusive si la hubiera, graduación de décimas de mililitro, va a haber incluso que dentro de esas graduaciones puede haber más graduaciones para centésimas de mililitro y así consecutivamente. Pues bien, en este tipo de variables nosotros nunca vamos a conocer el valor verdadero y por consiguiente nuestra determinación nunca va a ser cierta. Y aunque esto suene un poco extremista, lo que en realidad se quiere demostrar es que la determinación que nosotros realizamos de glucosa, de ácido úrico, etcétera, y que obtenemos un resultado con los decimales con los cuales se acostumbre a reportar, puede o no ser el valor verdadero. Este valor verdadero es un valor idealizado, nunca lo vamos a poder conocer. Sin embargo, sí podemos conocer el intervalo de confianza dentro del cual puede encontrarse el valor verdadero, y a esto es lo que denominamos como incertidumbre. Metrológicamente, esta propiedad se define como un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores que se pueden atribuir a un mensurando. Un mensurando es un analito, una magnitud. Y tenemos que si colocamos en una línea recta los probables valores que vamos a poder obtener, porque si medimos una muestra, por decir, de ácido úrico, que el valor verdadero teóricamente es de 5 miligramos, algunas veces voy a obtener 5, pero otras veces voy a obtener 4.9, 4.8, 4.6, etcétera. Por consiguiente, habrá que definir un rango dentro del cual se pueda tener al menos el 95% de certeza en el cual se encuentre el valor correcto de la magnitud que estamos midiendo. En esta tabla se demuestra la correlación entre los tipos de error y las estimaciones cuantitativas que podemos nosotros utilizar para podernos dar una idea de la magnitud de estos errores. Y aquí el rol que juega la incertidumbre es que al tener un componente aleatorio y un componente sistemático, puede denominarse como un tipo de estimación del error total, es decir, relacionado con la exactitud de medida. Tenemos pues que hay una relación entre precisión, exactitud e incertidumbre. A mayor precisión y mayor veracidad, se disminuye la incertidumbre y, caso contrario, al tener una imprecisión grande y una veracidad muy pequeña, la incertidumbre va a aumentar, como observamos en este gráfico. Para aterrizar un poco más este concepto, todos hemos visto, ya sea en algunos materiales de referencia o en algunos instrumentos utilizados para medir, en este ejemplo una balanza analítica, vienen en conjunto con la incertidumbre. En este caso, dice que la incertidumbre para esta balanza analítica es de 0.045 gramos. Es decir, que si la medición me resulta de 100 gramos, este valor de 100 pues no es el verdadero. El verdadero valor se va a encontrar
en el rango dentro de 99.955 a 100.045 gramos. ¿Cuál va a ser? Pues no lo podemos saber. Solo sabemos que la determinación tiene una probabilidad del 95% de caer dentro de ese rango. De igual manera se aplica cuando nosotros mandamos a calibrar un material volumétrico, en este ejemplo, una pipeta graduada, en la cual a puntos seleccionados se le calcula la incertidumbre y tenemos que, por ejemplo, al medir 1 mililitro, nuestra incertidumbre es de 0.018, o lo que es lo mismo, cuando la pipeta mide 1 mililitro, tenemos el 95% de certeza que nuestro valor va a caer dentro del rango de 0.982 a 1.018, que es el resultado de restar y sumar el valor de la incertidumbre al valor medido. En los métodos de laboratorio, si para nuestro método de ácido úrico tenemos una incertidumbre de 0.1 miligramo, si en una determinación de un paciente nos da un resultado de 5, nuestro valor verdadero va a caer dentro del rango de 4.9 a 5.1. No precisamente quiere decir que en realidad sea 5.